Perfecto. Pues buenos días a todos. Hoy nos acompaña a esta plataforma la residente de último año, Marta Mazuque, que nos va a hablar de un tema muy interesante que es más allá del parto. Todas las complicaciones que encontraremos en las mujeres post-embarazo y post-cesárea. Así que buenos días, Marta. Si quieres compartir la pantalla. Ahí, perfecto. ¿Sí se ve bien? Sí, genial. Vale, pues buenos días. Empezaremos esta sesión que he titulado Más allá del parto, claves radiológicas de las complicaciones postparto y postcesárea. Empezaremos hablando un poco de todos los cambios fisiológicos que se producen en la gestación y que persisten de forma variable durante el puerperio. Y como decíamos, esto tiene una implicación directa en las pruebas de imagen que se realizan en pacientes puérperas. Lo más vital es saber reconocer qué son cambios fisiológicos normales o esperables en estas pacientes de aquellos signos que nos tienen que hacer pensar en posibles complicaciones. Una vez tenemos esto claro, he hecho una revisión de la literatura de las principales complicaciones que se producen tanto después del parto vaginal como después de las cesáreas. Y para facilitar su identificación las hemos categorizado en 5 categorías, que es lo que se recomienda en la mayoría de artículos que he revisado. Revisaremos un poco la ecografía, aunque es verdad que la mayoría de veces la realiza el servicio de ginecología transvaginal. Veremos casos sobre todo de TC, tomografía computarizada, y algún caso de resonancia magnética. La gran mayoría de casos son de nuestro hospital. Los que no, sí que hay alguna imagen sacada de algún artículo que está todo referenciado. Para empezar hay que definir qué es el puerperio. El puerperio es el periodo de tiempo que va desde el parto hasta las 6-8 semanas posteriores. Como os he dicho, es donde veremos todos estos cambios que se han producido durante el parto. El objetivo de estos cambios al final son permitir un crecimiento tanto de la placenta como del feto y, por otra parte, proteger a la madre de las posibles pérdidas hemorrágicas que se producen durante el parto. Y todo esto, como hemos dicho, tiene impacto sobre los estudios de imagen. En cuanto a estos cambios fisiológicos que se producen, he distinguido los cambios más anatómicos locales de los cambios sistémicos. Empezamos con los cambios anatómicos y, lógicamente, la estructura que más varía es el útero. Esta es una imagen de una paciente puérpera que se realizó un angio-TC y vemos los cambios típicos. Vemos un útero aumentado de tamaño, con un aumento claro de la vascularización, con todos estos vasos ingurgitados en el miometrio. Típicamente tendrán contenido endometrial, en la cavidad endometrial. En este caso era contenido hipodenso líquido, pero también podemos ver contenido hiperdenso debido a restos hemáticos o a coágulos. Podremos encontrar también burbujas de aire, sobre todo después de cesáreas, pero también después de partos vaginales. En cuanto a las cesáreas, hay hallazgos adicionales que tenemos que conocer. Podremos ver la cicatriz, que se ve con una línea hipodensa en TC, que se localiza en la cara anterior baja del cuerpo uterino. Veremos también trabeculación de toda la grasa periuterina y de la subcutánea, así como pequeñas cantidades de líquido libre en pelvis, que es de carácter posquirúrgico. En cuanto a los cambios sistémicos, los he resumido mucho, pero lo importante es entender por qué se producen las complicaciones que veremos después. Por una parte, cambios hemodinámicos. Hay un aumento del volumen plasmático junto con un aumento del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca y, a su vez, una disminución de la resistencia vascular periférica. Por otra parte, tanto la gestación como el puerperio son estados protrombóticos y esto es debido sobre todo a 2 motivos. Por una parte, al aumento de los factores de coagulación. Por otra parte, a la disminución de los factores anticoagulantes. Todo esto, como hemos dicho, para permitir crecimiento de feto y placenta y para proteger a la madre de pérdidas hemáticas. Ahora sí, pasamos a las complicaciones. En base a todos estos cambios sistémicos, las podemos categorizar en estos 5 grupos. Las complicaciones secundarias al estado protrombótico, las secundarias al aumento del gasto cardíaco, las iatrogénicas, sobre todo después de cesáreas, las infecciosas y luego hay un grupo de misceláneo. Las iremos viendo una a una. Empezamos por las complicaciones secundarias al estado protrombótico. Como hemos dicho, tanto el embarazo como el puerperio son estados de alto riesgo trombótico. Típicamente en zonas locales, lo que probablemente todos conocemos, la trombosis venosa gonadal.
pero también se puede producir a distancia, afectando, por ejemplo, arterias pulmonares o incluso senos venosos cerebrales. Empezaremos por la trombosis venosa profunda o TVP. Destacar que el riesgo trombótico aumenta ya desde el primer trimestre y persistirá todo el posparto. En el caso de las TVPs influye este estado protrombótico que hemos comentado de las pacientes puérperas, pero también se añade un componente local, y es que este útero aumentado de tamaño ejerce efecto masa sobre las venas pélvicas. Además, son pacientes, sobre todo a final de embarazo o principios de puerperio, que suelen tener una movilidad reducida. Lo que más se afecta en extremidades inferiores y sobre todo la izquierda. Y el diagnóstico será por ecografía, como ya sabemos. El primer caso es esta paciente de 28 años que hicimos en una guardia, una paciente puérpera que presentaba dolor y tumefacción de la extremidad inferior izquierda. Realizamos la ecografía, esta es vena safena mayor, arco de la safena y vena femoral y vemos los signos clásicos de TBP. Material ecogénico, déficit de compresibilidad, porque aquí estábamos comprimiendo, y déficit de señal Doppler, en este caso ya era vena femoral. Tenía una TBP de todo el eje femoropopliteo izquierdo. Al día siguiente se realizó una TC para valorar la extensión de esta trombosis y se vio una extensión craneal hacia el sector ilíaco que llegaba, como vemos aquí, hasta la vena ilíaca común izquierda, sin afectar a la vena cava inferior. La siguiente complicación que hablaremos es la trombosis venosa gonadal o ovárica, que es de las complicaciones más frecuentes. En este caso, el diagnóstico se recomienda hacerlo por TC, donde veremos la vena ovárica aumentada de tamaño, con déficit de replexión endoluminal y típicamente un hiperreal femoral periférico. Os pongo un ejemplo. Paciente de 38 años que se hizo una cesárea por un desprendimiento de placenta, que en el posparto inmediato desarrolló una hipotensión y se realizó una angio-TC pensando en un sangrado activo. No se vieron signos de sangrado activo, pero sí que se evidenció una trombosis de las venas gonadales. Vemos esta vena gonadal derecha está aumentada de tamaño, con un déficit de replexión prácticamente completo, y que, como vemos en la vena gonadal izquierda, también había un déficit de replexión, en este caso parcial. Era una trombosis venosa gonadal bilateral. Destacar que la trombosis venosa derecha, gonadal, se extendía hasta la vena cava inferior. Es por eso que se decidió hacer tratamiento endovascular por los compañeros, los radiólogos intervencionistas, que aspiraron el trombo y colocaron un filtro de vena cava inferior, como se ve en esta imagen. Estas complicaciones trombóticas no solo son locales, también pueden ser a distancia. Entre ellas, una de las localizaciones más afectadas son las arterias pulmonares, haciendo un tromboembolismo pulmonar. Sabemos que el gold estándar para el diagnóstico es el angio-TC y destacar solo que estas pacientes, las pacientes puérperas, pueden tener de forma fisiológica el dímero D aumentado y esto puede dar falsos positivos. Un ejemplo, paciente de 33 años que presenta disnea en el posparto inmediato, se hace el angio-TAC pensando en un TEP y se identificó estos defectos de replexión en arterias pulmonares bilaterales, en todas las lobares, prácticamente todas las segmentarias, afecta también la principal izquierda, o sea que era de alta carga trombótica. Además, vimos signos de sobrecarga cardíaca derecha con rectificación del septo interventricular. La última complicación protrombótica de la que os quería hablar es la trombosis de los senos venosos cerebrales. Este es un ejemplo clásico, un angio-TAC cerebral, donde vemos este defecto de replexión parcial del seno venoso sagital superior, que de hecho se extendía hacia el seno transverso izquierdo y, como vemos aquí, al seno sigmoide. El diagnóstico en el contexto de urgencia se suele hacer con TC, pero sí que es verdad que la resonancia magnética es más sensible, tanto para el diagnóstico como para la extensión. El síntoma más frecuente, la cefalea. Y es importante destacar que en estas pacientes suele haber un retraso diagnóstico. Y esto es porque la cefalea en este contexto puerperal suele ser atribuida a otras entidades, por ejemplo, a trastornos hipertensivos del embarazo o a la punción dural de la anestesia. De hecho, el retraso diagnóstico en varias series de varios artículos está descrito de hasta 7 días. Esto, claro, retrasa el tratamiento. Pasamos al siguiente grupo, que son las complicaciones secundarias al aumento del gasto cardíaco. Y hablaremos de estas 4 entidades.
Antes lo hemos dicho, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca. Todo esto hace que el puerperio sea un estado que predispone a eventos hemorrágicos. Es verdad que son poco frecuentes, pero son graves. El más importante, la hemorragia posparto. La Organización Mundial de la Salud define la hemorragia posparto como una pérdida hemática de más de 500 mililitros en las primeras 24 horas después del parto. Hablamos de mayor o severa si es más de 1 litro. A la práctica clínica es verdad que no se suele contabilizar la pérdida hemática y lo que se recomienda es hacer un manejo activo ya desde la tercera parte del parto. Sin esperar, ¿no?, a que haya una pérdida hemática de tal cantidad como para actuar. Sigue siendo la principal causa de mortalidad materna a nivel mundial y se distinguen dos tipos. Primaria, que es lo más frecuente, las primeras 24 horas después del parto, a partir de las 24 y hasta las 12 semanas, secundaria. Hay muchas causas definidas. Aquí os he puesto una tabla de un artículo que resume las principales causas. A destacar la causa más frecuente, que es la atonía uterina. Otras causas, traumas genitales, rupturas uterinas o retención de productos placentarios. En cuanto al manejo de estas pacientes, este es un algoritmo de la OMS para el tratamiento de la hemorragia posparto. Destacar, como hemos dicho, lo más frecuente, la atonía uterina, y solo quería destacar uno de los posibles tratamientos. Como vemos, es multidisciplinar. La mayoría de veces ellos hacen ya un manejo activo, ellos de ginecología hacen un manejo activo y no suelen requerir más tratamiento estas pacientes. Como última opción tenemos la esterectomía, pero como hablábamos antes en el debate, son pacientes en edad fértil y cada vez más se intenta evitar llegar a la esterectomía. Para ello tenemos la embolización de las arterias uterinas, que es donde los radiólogos tenemos un papel muy importante. Un ejemplo, paciente de 34 años con hemorragia posparto recurrente, se hizo el manejo activo, se usó oxitocina, hicieron varios legrados, pusieron balón intrauterino, pero la paciente seguía con inestabilidad hemodinámica y por eso nos pidieron el angiotac. Hicimos un protocolo sangrado con una fase simple, una fase arterial con contraste endovenoso y una fase venosa. Y se evidenció este foco de sangrado activo, hay una exhaustación de contraste que aumenta en fase venosa dentro de esta cavidad abdominal llena de restos hemáticos. Se decidió hacer una embolización de las arterias uterinas por parte de los radiólogos intervencionistas. Cuando entraron en sala no se evidenció el sangrado activo, pero se decidió hacer una embolización profiláctica de ambas arterias uterinas. Aquí se ve arteria uterina y después de la embolización con el material que se puede ver por aquí. Pasamos a la siguiente complicación hemorrágica, que es la hemorragia intracraneal. Es verdad que es poco frecuente, pero es grave y por eso hay que conocerla. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares en el puerperio son hemorrágicos y el mayor riesgo se encuentra desde el posparto temprano hasta las 6 semanas posparto. Lo primero que hay que hacer es descartar que no haya una causa subyacente, que no haya una malformación arteriovenosa o aneurismas, y para ello se requiere de un estudio angiográfico. Otras posibles causas, factores de riesgo descritos: edad avanzada, eclampsia o coagulopatías. En cuanto a la fisiopatología, no está del todo clara, se cree que es debido a los picos hipertensivos que se producen durante el parto, que afectan a la autorregulación cerebral y provocan daño endotelial, es lo que acaba condicionando esta hemorragia. Un ejemplo clásico, paciente de 36 años que después en el posparto inmediato presentaba disminución del nivel de conciencia y nos pidieron un ATC. En esta ATC evidenciamos, es un TAC de cráneo simple, se vio esta hemorragia intracraneal centrada en el tronco, en mesencéfaloprotuberancia, se ve aquí también, que se abría el sistema ventricular, sobre todo de predominio en el cuarto ventrículo. En este momento no tenía signos de hidrocefalia. Otra complicación también rara, poco frecuente, pero grave y hay que conocerla, es la disección arterial. En este caso he puesto un ejemplo de una disección aórtica de un artículo en donde se ve el flap intimal extenso. Se diagnostica, como sabemos, con TAC con contraste intravenoso y el factor de riesgo descrito es el síndrome de Marfan. Aún así, hay casos que se producen en mujeres sin factores predisponentes. De nuestro hospital he encontrado una disección aórtica, os enseño una disección carotidia. Era una paciente de 34 años, un mes después de la cesárea, que se presentó con focalidad neurológica.
se activó un código ictus y se realizó el TAC multimodal. Este es el TAC de cráneo simple, donde vimos esta área hipodensa, córtico subcortical, que era compatible con un área de isquemia aguda en el territorio superficial de la ACM derecha. Hicimos el angioTAC, donde encontramos como se ve aquí, este defecto de una oclusión del segmento M2 de la rama anterior de ACM derecha, que era congruente con esta área de isquemia que habíamos visto en el TAC simple. Y en cuanto al angioTAC de los troncos supraórticos, vimos esta oclusión de la arteria carótida interna derecha, junto con una irregularidad marcada de la ACI izquierda, que como vemos aquí condicionaba una severa estenosis. Todo esto fue orientado como una disección arterial carotidia bilateral. La paciente presentó un empeoramiento neurológico y se decidió hacer tratamiento endovascular. Como vemos aquí se colocó un stent en la ACI derecha, que era la que condicionaba la clínica. Otra de las complicaciones secundarias al aumento del gasto cardíaco es lo conocido como trastornos hipertensivos del embarazo, que son la preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP. Son trastornos multisistémicos causados por el daño endotelial secundario a estos estados hipertensivos del embarazo y del puerperio. Os he puesto una tabla resumiendo las diferencias entre las tres entidades. A nivel práctico, el diagnóstico es clínico y analítico y la imagen no tiene mucho papel en el diagnóstico. El papel de la imagen se encuentra en descartar complicaciones. Dentro de estas complicaciones, destacar las hepáticas, que os he puesto un par de ejemplos también de artículos. Lo más frecuente son infartos hepáticos, como se ve en este ejemplo. Este es una paciente, esta área hipodensa, que era una paciente con síndrome de HELP, o la rotura hepática, que aquí se ve este gran hematoma subcapsular hepático extenso con focos de sangrado activo, en este caso una paciente con preeclampsia. Aún así, de lo que os quería hablar más a fondo es de otra complicación secundaria de estos trastornos hipertensivos, no a nivel abdominal, sino a distancia, que es el PRES. Es la encefalopatía posterior reversible, o PRES por sus siglas en inglés. En cuanto a la fisiopatología, se cree que es el PRES puede ser por muchas causas. Una de ellas, y en el contexto del puerperio, es debido a los picos hipertensivos. Cuando se producen estos picos hipertensivos se afecta la autorregulación cerebral, sobre todo la circulación posterior, que es la más sensible, se produce daño endotelial, esto afecta a la barrera hematoencefálica y esto provoca el edema vasogénico, que es lo que nosotros veremos por imagen. En cuanto al diagnóstico, se necesita un cuadro clínico compatible que incluye cefalea, convulsiones, alteraciones visuales y, por otra parte, hallazgos en imagen compatibles, que es lo que decíamos, este edema vasogénico, sobre todo predominio posterior, es decir, pared occipital bilateral. Aún así, también puede afectar a circulación anterior. Este es un ejemplo, paciente de 29 años con eclampsia que a los 5 días desarrolla cefalea y visión borrosa. Hicimos la TC y se encontraron estas áreas, como decíamos, ¿no? Edema vasogénico. Son áreas hipodensas, subcorticales, estas eran parieto-occipitales bilaterales, parasagitales, pero también había afectación de la circulación anterior, frontal superior derecho. Para hablar de la resonancia magnética os pongo un ejemplo que es mucho más gráfico y se entiende mejor. Hemos dicho que es edema vasogénico. ¿Cómo lo veremos? Como una hiperintensidad T2 FLAIR. En este caso es otra paciente, 27 años, que a los 7 días del posparto presenta cefalea. Se hizo una TC donde vimos estos signos de edema vasogénico occipital bilateral y al hacer la resonancia se veían estas áreas hiperintensas en T2, esta es una secuencia T2, subcorticales, occipitales bilaterales, que eran típicos y compatibles con PRES. Pasamos al siguiente grupo de complicaciones, que son las iatrogénicas, sobre todo después de una cesárea. Hablaremos de dos complicaciones que en base a dos casos clínicos de nuestro hospital. Es verdad que la cesárea es un procedimiento muy seguro, es muy frecuente, pero como todo procedimiento quirúrgico no está exento de riesgos. La primera complicación de la que quería hablar es la lesión del tracto urinario. Es verdad que es muy poco frecuente, es menos del 1% de los partos por cesárea. Y en estos casos es muy importante tener una sospecha clínica alta para optimizar la técnica diagnóstica. Y esto significa que cuando hagamos el ATC hay que incluir una fase nefrogénica y una excretora. Las estructuras más afectadas, primero la vejiga urinaria, seguida del uréter distal.
Os expongo el caso clínico. Es una paciente de 33 años que después de una cesárea desarrolló atonía uterina con shock hemorrágico y se acabó haciendo una histerectomía. En la recuperación de esta histerectomía se identificó un fallo renal agudo y se pidió una ecografía renal. En la ecografía se identificó, como vemos en la imagen, esta moderada hidronefrosis izquierda, que asocia también a una dilatación del uréter proximal, pero no se evidenció la causa obstructiva. Por ello se acabó haciendo una TC. En este TAC vimos destacar un riñón izquierdo aumentado de tamaño, globuloso, que tenía estas hipodensidades corticomedulares con morfología triangular, típicas, características de focos de nefritis, que además asociaba un hiperrealce de la pelvis, todo esto en el contexto de pielonefritis. Pero lo que más destacaba era la presencia de esta colección hipodensa adyacente a la pelvis renal. En la fase excretora, y por eso es tan importante realizarla en estos casos, se evidenció una fuga de contraste de la vía excretora urinaria hacia esta colección peripiélica. Se trataba de un urinoma secundaria a una rotura de fornix. En cuanto a la causa obstructiva a nivel del uréter distal izquierdo, se vieron estos pinzamientos ureterales que eran secundarios a un kinking ureteral posquirúrgico. Para tratar esta rotura de fornix se colocó una nefrostomía percutánea. La otra complicación, el gosipiboma. Gosipiboma es cuando material quirúrgico queda retenido dentro de la cavidad corporal, en este caso en la cavidad abdominal. Esta era una paciente que meses después de una cesárea seguía con un dolor abdominal y se acabó identificando una gasa quirúrgica. Ya se veía por la placa simple porque era una gasa marcada. Esta es la imagen por TAC, que ya tenía una reacción granulomatosa y que de hecho fistulizaba con el marco cólico, como se ve en este caso y en este. En este caso la gasa estaba marcada, vemos estas hiperdensidades metálicas, pero a veces las gasas no están marcadas y puede ser más difícil distinguir si se trata de material quirúrgico o un posible absceso, por ejemplo. El siguiente grupo es el grupo infeccioso. Las infecciones siguen siendo una de las principales causas de morbimortalidad materna en el puerperio, pues hay que tenerlas en cuenta. Hablaremos de estas dos, de la pielonefritis y de la endometritis. En cuanto a la pielonefritis, os expongo solo un caso de un artículo. Todos sabemos cómo se ve una pielonefritis. Es de riñón, aumentado de tamaño, con los focos de hipocaptación corticomedular. Son testigos de estos focos de nefritis. Las pielonefritis son bastante frecuentes, tanto en gestantes como en puérperas. Y esto es porque está favorecido por dos aspectos. Por una parte, por la hidronefrosis gestacional, que es secundaria al efecto masa del útero, que está aumentado de tamaño, pero también al aumento de la progesterona, que provoca un retraso en la excreción renal. El diagnóstico se puede hacer con ecografía, pero TC es más sensible sobre todo para complicaciones. Destacar un parámetro analítico en concreto, y es que las pacientes en el puerperio se encuentran en un estado proinflamatorio y por lo tanto podremos encontrar leucocitosis sin infección activa. Esto puede dar falsos positivos y dificultar un poco el diagnóstico. En cuanto a la endometritis, sobre todo después de cesáreas, que es el factor de riesgo más importante, el diagnóstico de la endometritis es clínico. Son pacientes que se presentan con fiebre. De hecho, es la principal causa de fiebre postparto persistente. Con la ecografía suelen hacer el diagnóstico y la TC se reserva para valorar la extensión o posibles abscesos. Como veremos una endometritis por TAC. Os he puesto algunos ejemplos. Veremos un útero aumentado de tamaño, con un realce heterogéneo, como se ve por aquí, estas áreas de hipocaptación mural del miometrio, que típicamente tienen un engrosamiento endometrial con contenido dentro de la cavidad endometrial, que este puede ser líquido y sobre todo con presencia de aire. Aún así, cuidado con el aire, porque como hemos dicho al principio, puede ser fisiológico después de una cesárea e incluso después de un parto vaginal. Es por ello, como vemos, los hallazgos de la endometritis son muy superponibles a los hallazgos fisiológicos después de un parto y después de una cesárea. Por ello, en estos casos es muy importante tener en cuenta la sospecha clínica y la correlación analítica. Al final el TAC es para ver si hay complicaciones o no. Un ejemplo, en nuestro hospital, una paciente que se diagnosticó con una endometritis después de una cesárea
que hicimos el TAC para valorar esta extensión. En la TC encontramos este útero aumentado de tamaño y destacar esta área que se ve claramente de hipocaptación mural en la pared posterior del cuerpo uterino. Sí que había líquido libre en pelvis, leve cantidad, pero no se evidenciaron colecciones sugestivas de abscesos. Ahora sí pasamos al último grupo que he titulado miscelánea y hablaremos de estas 3 patologías. Empezamos por la rotura uterina. La rotura uterina lo más frecuente es que que se produzca en una cicatriz de cesárea previa. Y hablaremos de discencia en los casos en los que la capa serosa está íntegra y de rotura cuando es de espesor completo. Es verdad que en resonancia magnética es más fácil distinguir las capas, pero aún así en urgencias la prueba de erección es la TC y habrá signos más indirectos que nos permitirán hablar de esta rotura uterina. ¿Cómo lo veremos? Como se ve en este ejemplo, se verá como un defecto hipodenso e irregular del grosor miometrial en la localización típica de una cesárea y típicamente asociará hematomas, un hematoma en el espacio vesicouterino e incluso hemoperitoneo masivo. Igual que con la endometritis, puede ser difícil de distinguir casos de rotura uterina de cambios normales o esperables después de una cesárea. Por ello, se ha definido que en presencia de dolor deberemos considerar patológico un adelgazamiento del miometrio de menos de 2 milímetros o hematomas de más de 5 centímetros. Aún así, volver a destacarlo, igual que en la endometritis, es vital hacer la correlación clínica, la sospecha clínica y parámetros analíticos más en la endometritis, pero sobre todo sospecha clínica. Un ejemplo es una paciente de 39 años que una hora después del parto desarrolla hipotensión. El parto fue vaginal, pero sí que tenía un antecedente previo de cesárea. Entonces, ¿qué vimos? El angiotac se realizó para descartar sangrado activo, que se descartó. Vimos este útero, como vemos aquí, con características típicas puerperales, con esta cicatriz, esta línea hipodensa en la parte anterior baja del cuerpo uterino que correspondía a esta cicatriz de cesárea previa. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es esta burbuja aérea, que aquí puede dar dudas de si es intracavitaria o no, pero en este corte axial se ve claramente que era extracavitaria. Además, asociaba un hematoma adyacente a esta cicatriz de cesárea. Todo esto, con el contexto clínico y la sospecha clínica, se orientó como una posible rotura uterina. Se operó y se confirmó que existía una dehiscencia de esta cicatriz de histerorrafia anterior de la cesárea previa. Destacar otra vez la sospecha clínica en estos casos. La siguiente complicación es la retención de productos de la concepción. Se trata de una expulsión incompleta de la placenta de las membranas que permanecen tras el parto. Lo más frecuente es que sea en casos con placentas con adherencia anormal, es decir, casos de placenta acreta. La clínica típica, dolor pélvico y sangrado vaginal. Claro, el sangrado vaginal puede ser fisiológico es fisiológico después de un parto, pero este sangrado vaginal a partir de la semana debería disminuir. En los casos en los que no disminuye o incluso aumenta, lo primero que hay que hacer es descartar una atonía uterina, pero luego la otra causa que hay que tener en cuenta es la retención de productos de la concepción. De hecho, lo más frecuente es que se trate de placenta retenida. Y esta placenta, como sabemos, está muy vascularizada y explica este sangrado vaginal. ¿Cómo lo veremos por imagen? Tanto por ecografía como por resonancia magnética veremos o un engrosamiento endometrial considerado a partir de 10 milímetros o incluso una masa de tejidos blandos en la cavidad endometrial. La característica que lo distinguirá de otras entidades es que, como hemos dicho, está hipervascularizada. Por lo tanto, con ecografía veremos un aumento claro del señal Doppler y por resonancia magnética veremos un realce heterogéneo de toda esta región. Vemos un ejemplo, paciente de 28 años con una metrorragia posparto que se hizo una ecografía transvaginal y se evidenció esta lesión de partes blandas, ovalada, que es verdad que está vascularizada, pero daba dudas de si era endocavitaria o no. Y por eso se realizó la resonancia magnética. En la resonancia vemos esta misma lesión de partes blandas, nodular, hipointensa en T2, estas dos son secuencias T2,
destacando estas estructuras hipervasculares, o sea, estructuras vasculares ingurgitadas, es decir, era una estructura vascular, que realza de forma heterogénea al administrar contraste, esto en fase T2 con saturación grasa tras administración de contraste, y donde destacaba esta infiltración de esta masa a través del miometrio. Se sugirió que podría tratarse de una retención de restos placentarios en una paciente con signos de adherencia placentaria anómala, es decir, signos de placenta increta. Se hizo una histeroscopia y se biopsió esta lesión en cuestión, y anatomía patológica hizo el diagnóstico de un tumor trofoblástico del lecho placentario. Este caso os lo expongo porque en los casos de sospecha de retención de productos de concepción hay que hacer un buen diagnóstico diferencial o tener en cuenta los posibles pitfalls. Entre ellos, el más frecuente, los coágulos. Los coágulos PRO son avasculares, que es la clave diagnóstica. Podremos encontrar malformaciones arteriovenosas uterinas, sobre todo después de legrados, pero son entidades muy poco frecuentes. Y el otro diagnóstico diferencial incluye la enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional, y rápidamente, porque esto ya daría para una sesión, es un espectro de enfermedades que tienen en común una característica, y es la proliferación anómala del trofoblasto. Son todas estas tumores y enfermedades que he dejado aquí la lista, todos estos, destacar solo el de nuestro caso, que es el tumor trofoblástico del lecho placentario. Este tumor se origina del trofoblasto intermedio del lecho placentario después del embarazo y tiene dos características típicas, un crecimiento lento y niveles bajos de la beta-HCG. Esto es lo que dificulta su diagnóstico y por ello muchas veces el diagnóstico se acaba realizando por anatomía patológica, porque por imagen pueden ser superponibles con los restos placentarios. Ahora ya sí, para acabar, la última patología que os quería comentar es posible patología concomitante, y es que no hay que olvidar que son pacientes en edad fértil que siguen teniendo patologías típicas de pacientes en edad fértil. Probablemente de las más frecuentes, la apendicitis aguda. De hecho, la apendicitis aguda es la urgencia no obstétrica más frecuente que requiere cirugía durante el embarazo. Este es un ejemplo de una paciente una gestante de 39 semanas que ingresó con dolor pélvico, con fiebre y leucocitosis y se orientó como una posible coriomionitis. Se indució el parto, pero después del parto persistía con dolor. Se hizo una ecografía, pero la apéndice cecal no se pudo evidenciar y se acabó realizando una TC. En esta TC encontramos el apéndice cecal, como se ve aquí desplazado en su localización en pacientes no gestantes, ¿no? Que no estaban fit, y que, como vemos, tenía las características típicas de una apendicitis aguda, un engrosamiento, o sea, estaba aumentado de tamaño, con este real femoral, había líquido adyacente, había el aspecto reactivo de los ganglios de la cadena ileocólica y, de hecho, se confirmó quirúrgicamente que se trataba de una apendicitis aguda. En caso de pacientes gestantes y puérperas, la apendicitis aguda es más frecuente que se complique en forma de rotura pendicular. Y esto es debido sobre todo a dos cosas. Por una parte, por confundir los síntomas, por pensar que este dolor puede ser secundario pues, al parto o a los dolores típicos del posparto, ya que la apéndice cecal está desplazada y no está en la localización que esperaríamos en el resto de pacientes. Os dejo una tabla resumen de todas las complicaciones que hemos visto, pero pasaremos ya a las conclusiones. Para acabar, un poco como el resumen, volver a destacar la importancia de conocer los cambios fisiológicos que veremos en pacientes puérperas para saber distinguir qué es esperable de qué no es esperable y por lo tanto nos tiene que hacer pensar en complicaciones. Y bueno, las complicaciones son muchísimas, como habéis visto, y no las he incluido todas, he intentado incluir todas las que he podido, pero hay que conocer las principales y este enfoque sistemático en categorías nos facilita su identificación. El radiólogo tiene un papel clave en el manejo interdisciplinar de estas pacientes y este manejo interdisciplinar es el que mejora los resultados clínicos tanto maternos como neonatales. Os dejo toda la bibliografía y de las distintas imágenes que he ido cogiendo y la teoría, y hasta aquí. Muchísimas gracias, Marta. Primero de todo, felicidades por tu presentación.
Realmente ha sido un grandioso abanico que nos ha iluminado mucho a todos de patologías que quizás habíamos olvidado o que nunca habíamos aprendido. Y felicidades porque ha sido una presentación muy completa. Yo creo que todo nos ha servido de mucho. De momento, en el chat no tenemos ninguna pregunta, así que me gustaría pasar el turno de palabras a nuestros dos grandes expertos de hoy. Tenemos al doctor Jaume Sampere y la doctora Ani Ugarte. Si queréis comentar algo sobre la presentación, algún punto que añadir. Bueno, yo felicitar a Marta porque me ha encantado la presentación. Como algún apunte o así, quería añadir en las lesiones iatrogénicas, ya sé que no se puede hablar de todo, pero bueno, en las lesiones iatrogénicas yo creo que sí que sería importante añadir las lesiones vasculares que se producen no en la cesárea, que como has dicho que es una intervención bastante segura, pero hay veces que sí que se hacen cesáreas con ligadura de trompas o histerectomía, que ya digo que igual no es tan frecuente, pero en esos procedimientos en los que ya no es el campo directo de la cesárea, sino que empezamos a actuar sobre zonas periuterinas y con esa vascularización tan hipertrófica se generan lesiones. Bueno, nosotros tenemos casos de sangrados activos, de pseudoaneurismas y bueno, creo que es un punto que merecería la pena añadir. Y luego respecto a los restos placentarios, que lo decíamos antes, nosotros en nuestro centro al principio sí que tuvimos algún problema entre si era resto placentario o si era malformación arteriovenosa, porque como tal se comportan, o sea, la placenta son shunts arteriovenosos también, es algo súper vascularizado. Entonces, para nosotros por imagen son masas que tienen un aporte arterial muy importante con un drenaje venoso precoz. Entonces, por definición, se podrían llamar malformaciones arteriovenosas, pero sí que hay mucho publicado también diciendo que se piensa que hay un sobrediagnóstico de malformaciones en estas pacientes cuando en realidad son restos placentarios. Entonces yo creo que en este contexto sí que tendríamos que pensar antes en restos placentarios que en cosas un poquito más raras. Y bueno, yo creo que lo demás lo ha explicado de maravilla. Merci. ¿Qué tal, Marta? Bueno, en primer lugar, felicitarte, de verdad, es que está muy bien el resumen de toda la patología. También como radiólogo intervencionista estoy un poco más se enfocaba a todo esto, a tema de sangrado. Es verdad, la parte iatrogénica, todos hemos visto cólico-vaginales que sangran difusamente, ¿no? O a veces pues es una ovárica, o incluso alguna ovárica, como cosa rara. Después de una esterectomía, bueno, también recuerdo pues, alguna fístula hipogástrica con la vena. O sea, a veces hay casos muy llamativos porque puede tener simplemente la iatrogenia del forcejeo de la salida del niño, ¿no? Y después tiene la parte de la esterectomía que es bastante agresiva, sobre todo por el cirujano, que alguna vez hemos subido a quirófano a verlo, claro, el es muy grande y les es difícil sacarlo, pero es fácil también que lesionen el ureter, como bien has enseñado, o haya algún tipo de hemorragia. Y la otra, que es verdad que donde siempre hemos tenido problemas, es con las retenciones de placenta, porque siempre es la misma duda, si es una malformación, si es una retención, si no. Y algunas sé que mejoran con tratamiento médico, pero algunas las hemos embolizado y suelen ir bien. Y después quizá mencionar que la embolización uterina es segura. Creo que complicaciones es poco frecuente, muy poco frecuente. Está escrito algún si embolizas hipogástricas, por ejemplo, tienes más riesgo, pues si vas selectivo uterino no. Y, y en casos excepcionales, bueno, tienes que hacer una segunda embolización por vía ovárica, pero bueno, ya tiene más riesgo pues, que hagas una isquemia ovárica y luego que es una menopausia preto. Y luego, bueno, era un poco, para añadir unas palabras, pues la verdad que la presentación ha sido muy chula y muy completa. Felicidades. Gracias. Sí, en Y bueno, nuestro centro... continúa. Bueno, por dar un poco feedback a lo que ha dicho, en nuestro centro se han embolizado también varios restos placentarios y la verdad es que han ido bastante bien. Y luego los ginecólogos lo que suelen hacer es controlarlos por eco y cuando ven que ya esa vascularización ha disminuido mucho y son de un tamaño más pequeño, hacen un pequeño alegrado y bueno, se mandan a anatomía patológica y bueno, a raíz de ahí vimos que en realidad eran todos restos placentarios, ¿no? Por eso lo comento porque nosotros tuvimos mucha duda. Y lo de la arteria ovárica también, que yo suelo insistir mucho, que como se origina desde un punto como más superior ahí en la aorta, ¿no? No es una vascularización tan pélvica, pues a veces yo creo que, bueno, pues pensamos que igual no tiene tanto que ver en todo este contexto, pero siempre hay que revisar esa arteria uterina en los casos de hemorragia posparto, sí.
Y yo te quería comentar, Marta, porque hemos visto muchos casos que parecen que son propios de propia experiencia de estos 4 años. ¿Ha habido algún caso que, poco para aprender entre todos, que por un retraso diagnóstico radiológico, por un poco de mala comunicación con los ginecólogos, se puede haber mejorado el diagnóstico hecho más precoz? No sé si te puedes compartir algún caso. La verdad es que la mayoría son, claro, sobre todo en el contexto urgente, cuando Gine en estos casos nos llama, suele ser pacientes que están inestables, que es que ellos bajan al TAC, que te comunicas directamente con ellos en el momento, en la misma máquina. No me ha pasado, seguro que hay casos, pero en mi caso es eso, como son pacientes que ya vienen, son pacientes inestables, cuando sospechan el sangrado posparto, la hemorragia posparto, ellos ya han hecho su manejo, son pacientes refractarias a tratamientos y bajan y hablan contigo y lo vemos juntos en máquina. A mí no me ha pasado, pero porque el contacto ha sido más directo. Quizá cuando es por teléfono es todo más... Pero a mí no. No. Genial. Mejor así, sin duda. Y bueno, vemos que no hay ninguna pregunta en el chat, así que me gustaría pasar el turno de palabra a nuestro director de hoy, doctor Víctor Pineda. Buenos días. Muy bien, muchas gracias Ramón por tu papel como moderador. Yo para acabar quería agradecer la participación a Anne y a Jaume por sus aportaciones muy interesantes como expertos y dar la enhorabuena a Marta porque ha sido espectacular toda la revisión del amplio abanico de complicaciones, partiendo de la base que es muy interesante de conocer los cambios fisiopatológicos del embarazo y que son justamente la causa o uno de los principales motivos de que se produzcan estas complicaciones, ¿no? También, que pueden ser tan a nivel locales, como has mostrado, relacionadas con cambios post-cesárea o por restos placentarios, como habéis comentado, es un reto diagnóstico interesante y también la radiología puede jugar un papel relevante en el tratamiento, como también has mostrado todos los cambios a nivel sistémico relacionados con esta hipercoagulabilidad y estos cambios hemodinámicos, ¿no? Muy interesante, yo al menos he aprendido mucho, creo que la audiencia seguro que también. Y no sé si tenéis algún comentario más, alguna aportación más, si no daremos la sesión de hoy por concluida y os esperamos de nuevo a todos a la sesión de mañana. Muchas gracias a todos y que paséis un buen día. Hasta luego. Chao. Igualmente. Gracias. Adiós, Adiós. gracias.